Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar el avance de la materia y hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre la omisión. Dijimos que una forma de conducta penalmente relevante es la acción. Hemos hablado de los elementos de la acción, hemos hablado de las fases de la acción y de las causales de ausencia de acción. Ahora vamos a hablar de la otra forma de conducta llamada omisión. ¿Qué es la omisión como forma de conducta y penalmente relevante? Obviamente. ¿Qué es? Pues resulta que la ley espera una conducta de parte de los sujetos cuando vivimos en sociedad. Al ordenamiento jurídico le interesa, ¿ya? Le interesa esa, entre comillas, conducta que se supone es de protección a los bienes jurídicos. Entonces, cuando el sujeto omite una conducta que está siendo esperada por la ley, y a través de esa omisión, de la no realización de esa conducta, lesiona bienes jurídicos, estamos hablando de un delito cometido por omisión. Entonces, la omisión no es otra cosa que la conducta que es el no hacer lo que la ley espera que se haga. El no hacer lo que la ley espera que se haga y que repercute en una lesión a los bienes jurídicos se llama omisión penalmente relevante. ¿Ya? Ahora, entonces ya hemos dicho, lo contrario de acción no es la omisión, sino la omisión es otra forma de conducta más. ¿Cuántas clases de omisión tenemos? Tenemos la omisión pura o propia, van a encontrar en los libros, y la omisión impropia, que también se conoce como comisión por omisión. ¿Qué es la omisión pura o propia? En estos delitos de omisión pura o propia se castiga o la ley castiga la simple infracción del deber de actuar. El sujeto tenía que hacer algo, no lo hizo, y ese no hacer resulta que repercute en una lesión a los bienes jurídicos, entonces hay un delito omisivo propio. Los delitos omisivos propios están en la ley. Si ustedes buscan, por ejemplo, el 281, busquen, por favor, en su Código Penal, y voy a hacer lo mismo, artículo 281. Van a encontrar ahí como denegación de auxilio. ¿Qué nos dice la ley al respecto en el delito 2, en el artículo 281? Nos dice lo siguiente. A ver, permítanme leer. Denegación de auxilio. El que debiendo prestar asistencia, escuchen, debiendo, ya la ley espera que haya una conducta. El que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a un menor de 12 años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta al peligro grave e inminente, y aquí está la sanción directa, por eso se llama pura o propia, omitiere prestar el auxilio necesario o no demandare el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas. ¿Ya? Entonces, la ley está sancionando la infracción del deber de actuar. Omitiere prestar el auxilio. Entonces, esa es la omisión pura o propia, aquella que ya es sancionada por la ley, la simple infracción del deber de actuar que repercute en una lesión al bien jurídico, ya se sanciona. Entonces, la denegación de auxilio consiste en no ayudar a aquel que lo necesita y que está en peligro. Esta situación, y les doy un ejemplo, un sujeto que va por la piscina pública y resulta que ve a alguien ahogándose y grita, socorro, socorro, socorro. El que está ahogándose. Y resulta que el sujeto pues lo ve y dice, ay, no me quiero meter en problemas, y continúa su paso y se va. Y se va. Omite ayudar y omite también llamar a la autoridad o convocar el auxilio de las personas, gritar auxilio, socorro, alguien se ahoga, etc. No lo hace, ¿verdad? Y esa persona muere, no se lo sanciona por la muerte, sino como un delito independiente que se llama denegación de auxilio. Es una omisión pura o propia que lo hace responsable de ese delito, más no de la muerte, porque él no lo empujó, no hizo una conducta para que la persona muera, sino que no hizo lo que la ley esperaba y la ley, como es un delito de omisión pura o propia, ya lo sanciona. ¿Ok? Muy bien.
Otro ejemplo, para que me entiendan mejor. Busquen el artículo 262, debe estar ahí. Omisión de socorro. El otro era denegación de auxilio. ¿Qué es la omisión de socorro? Dice, y lo voy a leer. Si en el caso del artículo anterior, vamos al anterior, 261, que es homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, vale decir, en el caso de un accidente de tránsito, el autor fugare del lugar del hecho u omitiere, ya está sancionando la simple omisión. Detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será de privación de libertad de 6 meses a 2 años cuando el conductor de otro vehículo, aquí hay otra omisión, no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose en la mitad si el accidente, la pena en la mitad si el accidente y la omisión de asistencia se produjeran en lugar deshabitado. Y vean ustedes qué importante es esto, la conducta que espera la ley, que es la omisión de socorro en su primer párrafo, sanciona con una privación de libertad de 1 a 4 años, ¿verdad? 4 años lo máximo. Si nos vamos al 261, que es el homicidio en accidente de tránsito, es decir, matar a alguien en un accidente de tránsito, ¿cuál es la sanción? Siempre y cuando no esté ebrio, obviamente, 3 años. Por matar a alguien, 3 años. Por escaparse del lugar, por omitir la ayuda, 4 años. Entonces, es más grave escaparse del lugar del hecho que matar a una persona en accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque la ley espera una conducta solidaria. Hay una acción esperada de solidaridad. Y como el sujeto no hace eso, omite, y esa simple omisión ya se sanciona, entonces se sanciona con una pena más grave, porque hay una acción esperada que el sujeto no la realiza. Esa es la omisión pura o propia, cuando ya la ley sanciona la simple infracción del deber de actuar. Y dice, el que omita, el que no haga, ¿verdad? El que omitiere, dice la ley, y eso se sanciona directamente en el Código Penal como delito independiente. Ahora, la comisión por omisión, que es el otro tipo de omisión, es totalmente diferente. ¿Qué nos dice? Y para eso vamos a irnos a la ley. Busquen el artículo, si no estoy mal es el 13, permítanme, 13 bis creo que es. A ver, 13 bis, correcto. Dice comisión por omisión. Escuchen, los delitos que consistan en la producción de un resultado, vale decir que estos delitos siempre son con un resultado lesivo. Solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Ustedes me dirán, ¿qué ha dicho? Bueno, lo siguiente, que cuando un sujeto tenga la posición de garante y no realiza la conducta de protección a los bienes jurídicos y esta no realización, omisión, esta no realización de esa conducta lesiona bienes jurídicos y hay un resultado lesivo. Estos son delitos de resultado. Entonces, se entiende que ha sido cometida de manera dolosa por el sujeto que ha omitido la conducta estando en la obligación de hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos de la comisión por omisión? Primero, la posición de garante y la relación de causalidad. La posición de garante, ¿qué es? Porque eso nos dice la ley. La posición de garante es cuando el sujeto tiene una obligación de proteger bienes jurídicos. Tiene una obligación. Y vamos a ver de dónde surge esa obligación. Y el segundo elemento es la relación de causalidad o nexo, que eso ustedes ya saben que es el nexo causal entre conducta y resultado. Si podemos establecer que esa conducta omisiva ha causado el resultado lesivo, entonces estamos hablando de una comisión por omisión y se sanciona como delito, autor de delito doloso. Vamos a ver, cuando hablemos de las fuentes van a ir entendiendo. ¿Cuáles son las fuentes de la posición de garante? 1, la ley. 2, el contrato. 3, el peligro precedentemente creado. Y 4, lo que llamo el derecho natural. La ley. ¿A quiénes la ley coloca como o en la posición de garante? Pues a las autoridades. El policía, por mandato de la ley, tiene la obligación de proteger bienes jurídicos. El alcalde, por mandato de la ley, tiene la obligación de proteger la seguridad ciudadana. ¿O ustedes creen que le gusta al alcalde, al ministro de gobierno, aparecer en la tele mostrando delincuentes? Yo no creo.
pero la ley les obliga a hacer el esfuerzo. Esto pasó, por ejemplo, con el caso de Octubre Negro, cuando a los militares se los ha sancionado, están en la cárcel cumpliendo sentencia, no sé si habrán salido, pero ya estaban en la cárcel, y resulta de que ellos decían, por Octubre Negro, decían, pues yo no he disparado ni una vez, ni una sola vez, y verdad, nunca habían disparado ellos contra la gente, pero las autoridades judiciales dijeron, un ratito, no disparó, pero teniendo la obligación legal, posición de garante, de proteger bienes jurídicos, no lo hizo, no evitó el resultado lesivo. Entonces, hay un resultado, nexo causal. Entonces, son autores de delito doloso y fueron sancionados por genocidio sin haber disparado ni una sola vez. Pero, ¿qué pasó? Teniendo la obligación legal, no evitaron el resultado. Por lo tanto, autores. Lo mismo un policía. Si usted va al policía, le dice, oiga, policía, mire, yo sé que usted es mi vecino, son las 3 de la mañana, se han entrado a mi casa. Y el policía le dice, no, pare, pues estoy durmiendo, ¿qué le pasa? Déjeme dormir. Y resulta que roban en la casa suya, entonces él se sanciona como autor del robo. Él no ha robado, pero no ha evitado, estando constreñido por la ley, posición de garante, ¿ya? Y no ha evitado el resultado. Por lo tanto, entonces se sanciona como autor de delito doloso, cuando la ley ordena que ese sujeto tenga que proteger bienes jurídicos. ¿Está claro? Muy bien. Ahí surge entonces la ley, primer elemento, para militares, para policías, para autoridades, etc. Segundo, el contrato, segunda fuente de la posición de garante. Resulta que las personas, cuando hacen un contrato entre partes, ustedes han debido llevar contratos, no sé si estarán llevando, pero ustedes van a saber que los contratos son ley entre partes, constituyen ley entre partes. Cuando dos personas hacen un contrato, dos o más personas hacen un contrato, pues automáticamente asumen la obligación de proteger bienes jurídicos, de realizar conductas de protección a bienes jurídicos, para evitar resultados lesivos. Si contratan ustedes una niñera, por ejemplo, para que les cuide el bebé, y cuando vuelven a la casa resulta que el bebé se golpeó, se lastimó, rompió algo, no sé, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al bebé? No. Ustedes dicen, oiga, yo la contraté a usted para esto. Al momento en que la contrata, esa persona asume la posición de garante, vale decir, la obligación de proteger bienes jurídicos. Y resulta que se puso a ver la televisión, omitió la conducta y esto causó el resultado, relación o nexo causal, relación de causalidad o nexo causal, entonces es autora del delito. Lo mismo ocurriría con nuestro portero que tenemos en la facultad, por ejemplo, él ha sido contratado por la universidad para proteger bienes jurídicos y proteger los bienes de la universidad, ¿verdad? Los bienes inmuebles. No es lo mismo bienes inmuebles que bienes jurídicos. ¿Qué ocurre si un día de esos hay un robo y el portero dice, ay no, es que son muchos, me asusto, me da miedo, y se hace el dormido hasta que se vaya? Sin convocar a la autoridad, porque la ley no espera que él se pare frente a los ladrones y diga, quieto, que no sé qué. No, la ley espera que él convoque a la autoridad, que llame a la policía, que diga, están robando en la facultad, etcétera, etcétera. Si no lo hace, se sanciona como autor de un delito doloso, autor del robo. Lo mismo ocurriría con estos hombres de negro, ¿verdad? Los de seguridad privada. ¿Qué pasa si contratan ustedes a un señor de seguridad privada y resulta que se entran a la casa y el señor no hace nada? ¿A quién le echan la culpa ustedes? A ese señor. Porque por contrato él tenía la obligación de proteger bienes jurídicos y no lo hizo. Y al no hacerlo, repercute en un resultado, relación de causalidad o nexo causal. ¿Verdad? Se entiende, ¿verdad? Lo que es el contrato como fuente de posición de garante. Vamos al otro, el peligro precedentemente creado. El peligro precedentemente creado es cuando un sujeto, una persona, crea un peligro para los demás y este crear un peligro para los demás automáticamente lo coloca en la obligación de evitar que ese peligro que ha creado pues lesione bienes jurídicos de los demás. Sencillo, si alguien saca a pasear un perro de estos de raza peligrosa, que se llaman, ¿verdad? Saca un perro de estos grandes y resulta que no toma las medidas, que lo saca apenas con una cadenita delgada, lo que sea. Y ese perro muerde a alguien, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al perro? ¿A quién meten a la cárcel? ¿Al perro? No. Al sujeto le dicen, oiga, ¿qué pasó? Usted tenía que haber tomado las medidas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre si usted va a comer a un restaurante y se enferma usted, ¿a quién le echan la culpa? Al dueño del restaurante. Oiga, mire, la carne estaba mal o lo que sea. Han creado un peligro para los demás.
Y eso está en todos los días, en todas las actividades del día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, Fancesa. Fancesa, la fábrica de Fancesa bota unos gases, ¿verdad? Por sus chimeneas. ¿Qué pasa si esos gases, esos polvos que bota por la chimenea, lesionan a alguien? Resulta que los vecinos tienen algún problema respiratorio y todo eso. ¿Quién tiene que indemnizar? Fancesa. CESA, lo mismo. Hay unos cables de electricidad sueltos. ¿A quién le echan la culpa si pasa algo? A CESA. Entonces, cuando alguien crea un peligro para los demás, automáticamente asume la obligación de proteger los bienes jurídicos de esos demás para que no se lesionen. Posición de garante. Si no lo hace y eso repercute en un resultado lesivo, relación de causalidad, entonces se sancionan como autores de delito doloso. ¿Ok? Vamos a la última fuente que yo llamo el derecho natural, que es cuando la naturaleza nos ha dado ciertas obligaciones a los varones y a las damas y a las mujeres de proteger bienes jurídicos. ¿De quién? Pues de nuestros hijos. Aquí no hay que el varón dice, no, es que es tu culpa, yo no sé, yo no quería el bebé. No, eso no existe. ¿Ya? ¿Qué pasa si nace un bebé y resulta que los papás jóvenes no querían y decían, no, este niño nos está trayendo problemas, ¿de dónde vamos a darle comer? Y resulta que lo dejan en la cama. Vuelven en la noche y el bebé está muerto porque no comió, por inanición. ¿A quién se sanciona? A ellos. No lo han matado físicamente, pero lo han dejado morir. No han hecho lo que la ley esperaba que haga, que era proteger bienes jurídicos. Ha habido casos, y yo me acuerdo un caso hace unos años de una muchacha que dejó al bebé en una bolsa y lo dejó en un basurero esperando que alguien lo encuentre. Pero resulta que lo encontraron los perros y se lo comieron al pobre niño y murió obviamente el bebecito. La mamá tuvo que ir a la cárcel. Efectivamente no lo mató y la intención de ella era que alguien lo encuentre. Pero el niño falleció. Se lo comieron los animales. Entonces, ahí se sanciona como infanticidio. 30 años en la cárcel. Así ocurre. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, están omitiendo una conducta que la ley espera que haga, pero además tienen una obligación, posición de garante, legal, de proteger bienes jurídicos. Al omitir esa conducta, repercute esto en una lesión a los bienes jurídicos, en un resultado lesivo a los bienes jurídicos, por lo tanto hay una relación de causalidad o nexo causal que hace ver que esa conducta pudo haberse evitado si el sujeto hacía lo que tenía que hacer por la posición de garante que tenía. Entonces ahí estamos hablando de un autor de delito doloso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro todo? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Están seguros que está todo claro? Doctor, ya estoy levantando la mano. Adrián, perdón, es que no lo vi. Adelante, Adrián. Entonces, por derecho natural, ¿solamente se pueden tomar ejemplo de infanticidios o habría algo más? No siempre infanticidios. El que mata al papá y la mamá, teniendo la obligación de cuidarlos, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, que un sujeto A, no quiero poner nombres, pero un sujeto A resulta que se hace cargo de los papás. ¿Cierto? Dice, no, mis papás, yo los amo a mis papás, y resulta, porque ya son mayorcitos, resulta que los está cuidando y descubre que el papá tiene una herencia para él. Y dice, ay, no, y estamos en esta necesidad porque, pucha, no hay plata, necesito esa plata, y resulta de que el papá no muere hasta ahora, bastante durito. Enseguida a Marce le doy la palabra. Y resulta de que, pues, lo deja morir al viejito. No le da la medicación, por ejemplo. Él tiene que tomar su pastilla para la presión diaria. O tiene diabetes y le da algo con azúcar. ¿Ya? O sencillamente no le controla el azúcar, porque es omisión. O no le da la pastilla que necesita el señor y lo deja morir. Va a decir, oiga, pero él físicamente no lo mató. Igual se iba a morir el viejito. No. Hay una obligación por mandato, ¿verdad? De decir, es mi papá, es mi hijo, siempre en la vía familiar. A eso me refiero, Adrián. ¿Ok? Adelante, Gracias. Marcel. Doctor, este tema de posición de garante